En primer lugar, debemos recordar que según la doctrina de la Trinidad, las tres personas de la Trinidad cristiana son tres personas diferentes para ellos. No es que sea un solo Dios con tres funciones, sino que son tres personas distintas. ¿Por qué enfatizamos esto? En la doctrina cristiana, por supuesto. Porque cuando comenzamos a hacer estos estudios, algunas personas nos escribieron y nos dijeron, pero en realidad, ¿cuál sería el problema del tema de la Trinidad? Estamos hablando de un solo Dios con tres funciones. No habría ningún problema con ello. Y en verdad, eh, esa respuesta tiende a ser más comprensible, por supuesto, pero se están olvidando los que dijeron esto, que el fundamento de la doctrina de la Trinidad cristiana, tanto católica como evangélica, es que en realidad no es un solo Dios con tres funciones, sino que son tres personas diferentes incluso. Eso se enfatiza mucho en la doctrina católica y en la doctrina evangélica. Bien, nosotros trajimos el concilio de Nicea, el edicto que fue presentado allí. De todas formas, hay que saber que esto del concilio, obviamente aparece antes el concepto, pero en el concilio de Nicea se fundamenta eh, cuando comienza la iglesia propiamente romana. Sin embargo, en ese concilio no se habla demasiado sobre el tema Espíritu Santo. Espíritu Santo se habla mucho más en el año 380, en el Edicto de Tesalónica, donde estaba el emperador Teodosio. Nosotros vamos a leer ahora un poco de este edicto que vino después en la historia, es decir, no mucho después, sino cercano al concilio de Nicea, unos años después, y vamos a leer el edicto. Dice así, queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos. Aquí ya llaman a Pedro divino, ya lo están llamando divino. No sabríamos en qué concepto lo considerarían divino a Pedro. De todas formas, dice aquí, esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos, dicen ellos, en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Es decir, tres personas distintas que tienen igual majestad, igual divinidad, a lo que ellos llaman Trinidad. Ellos agregan que ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos sobre los que pasará la infamia de la herejía. Bien, habiendo visto este edicto, nosotros vamos a pasar por un momento a lo que dice el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, lo que se entiende es que llega Jesús en la historia, está con sus discípulos, y de pronto un día les dice que Él se irá y que enviará después que Él se vaya al Espíritu Santo. Y una vez que termina la historia de Jesús, empieza en el libro de los Hechos, empieza la temporada del Espíritu Santo, porque en el capítulo 2 del libro de los Hechos se denomina a ese evento la venida del Espíritu Santo. Y como allí eh, está escrito que descendió una energía especial que ellos sintieron al Espíritu Santo, se sintieron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, eh, que una parte del cristianismo habla que son idiomas y otra parte del cristianismo cree que son simplemente lenguajes angelicales que no tienen ninguna comprensión en, en este mundo. Y al final ellos salieron, predicaron y a partir de ese momento llegó el Espíritu Santo y son llenos del Espíritu Santo como se dice en innumerables partes del Nuevo Testamento. Ese es el cuadro
Ese es el cuadro de la doctrina cristiana con respecto al Espíritu Santo. Dice en Juan 7:38, el que cree en mí, diría en esto Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entre paréntesis decimos que esta escritura no existe, es decir, eh, cada vez que el Nuevo Testamento dice, como está escrito o como dice la Escritura, se refiere a un pasaje del Antiguo Testamento, una sección de los profetas, de los salmos. Cada vez que el Nuevo Testamento dice, como dice la Escritura, hace referencia a lo que el pueblo judío ya tenía como rollos de los libros sagrados. Pero acá dice, como dice la Escritura, y en realidad esta Escritura que él menciona, de su interior correrán ríos de agua viva, esta Escritura no existe en ninguna parte del Antiguo Testamento, ni en los Salmos, Proverbios, en ninguna parte existe. Esto solamente es un paréntesis. Seguimos leyendo. Esto dijo, lo de que correrán ríos de agua viva, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Siendo así, está en esta sección de Juan, está totalmente claro y evidente que aún no había venido el Espíritu Santo y que lo recibirían los que creyesen en él, en Jesús. Está además para todos los cristianos que ya conocen este pasaje en Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, etcétera. Entonces está muy claro aquí, y también en el versículo 26, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, enviará en futuro. En ese momento todavía no lo ha enviado. Él os enseñará todas las cosas en futuro y os recordará todo lo que yo os he dicho, todo en futuro. Es más, el Juan 16:7 también dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, en otras palabras, este Espíritu Santo no va a venir si yo no me voy. Es lo que dice igual en el versículo 13 de este mismo capítulo 16, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará en futuro a toda verdad, en el futuro, no ahora. Mucho más, en el libro de Hechos 1:8, que fue escrito por Lucas, ya no por Juan, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, cuando haya venido el Espíritu Santo, mas no ahora, ahora todavía no ha venido. Y también, tal cual, como dice en Hechos 2, todo el capítulo, pero Hechos, aquí vamos a ver el versículo 4 solamente, de Hechos 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es decir, en ese momento todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, hemos llegado en donde ya ellos recibirían el Espíritu Santo. Ahora, nosotros vamos a revisar un momento lo que dice el Nuevo Testamento en otros lugares sobre el Espíritu Santo también. En Lucas, capítulo 1, hablando de el nacimiento de Juan el Bautista, dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Esto fue dicho en el contexto de Lucas sobre Juan el Bautista, que en el vientre de su madre será lleno del Espíritu Santo. Ahora, Lucas 1:41 dice así, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, la mamá de Juan el Bautista. Tenemos aquí
hasta ahora, dos personas que fueron llenas del Espíritu Santo, mucho antes de lo que se anuncia o lo que se considera la venida del Espíritu Santo. Y aquí estamos en la historia que se cuenta aquí en el Nuevo Testamento. Estamos en el momento en el cual Jesús no había nacido todavía. Y ya nos cuenta el mismo Nuevo Testamento que había Espíritu Santo y que las personas podían ser llenas del Espíritu Santo. Pero no solamente ellos, sino también el padre de Juan el Bautista, como dice aquí Lucas 1:67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Tenemos aquí tres personas que ya fueron llenos del Espíritu Santo antes que naciera Jesús, sin que haya venido el Espíritu Santo propiamente dicho. Encontramos uno más en Lucas 2. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y es el propio Lucas quien escribió en el libro de Hechos que recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu en el futuro. Todavía no había llegado. Entonces hasta aquí vemos que en la misma historia del Nuevo Testamento hay personas que son llenas del Espíritu Santo antes de lo que se considera la llegada del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué se referiría Jesús al decir a sus discípulos que él enviaría al Espíritu en el futuro? Como hemos leído anteriormente, lo enviaré y les enseñará y vendrá. Si en realidad antes, incluso que él naciera, que Jesús mismo naciera, hay personas aquí que ya son llenas del Espíritu, según lo que el Nuevo Testamento lo indica en la historia que se escribe.